¿Alguna vez has pensado en las historias increíbles que guarda la Biblia? Historias que muestran cómo los pueblos africanos están conectados con los orígenes de la humanidad y desempeñan un papel importante en la historia. Estas historias comienzan desde hace mucho tiempo, con uno de los eventos más impactantes de todos los tiempos, el Gran Diluvio. En la Biblia encontramos a Noé y sus tres hijos, Sem, Jafet y Cam, quienes son los ancestros de todas las naciones del mundo. En este video exploraremos estas conexiones y descubriremos cómo la Biblia revela el vínculo entre los pueblos africanos y las grandes narrativas bíblicas. Conoceremos personajes como Cus y Misraim y civilizaciones como Egipto y Etiopía, que tuvieron un impacto enorme no solo en África, sino también en la historia mundial. Además, hablaremos sobre algunos mitos e interpretaciones erróneas que surgieron con el tiempo, aclarando lo que la Biblia realmente dice. Después del diluvio, la humanidad empezó de nuevo. Noé y su familia se convirtieron en los padres de todas las generaciones futuras. La Biblia habla de sus tres hijos, Sem, Jafet y Cam. Cada uno de ellos formó linajes que se expandieron por el mundo, creando diferentes pueblos y culturas. El linaje de Cam es especialmente importante porque está ligado a los orígenes de los pueblos africanos y a la rica historia que narra la Biblia. Los descendientes de Sem dieron origen a pueblos como los israelitas y los árabes, que son parte central de las historias bíblicas. Los descendientes de Jafet se dispersaron por regiones de Europa y partes de Asia, influyendo en estas áreas. Por su parte, los descendientes de Cam dieron origen a nombres importantes como Cus, Misraim, Fut y Canaán. Estos nombres aparecen varias veces en la Biblia y representan civilizaciones que marcaron la historia. Cus, por ejemplo, está relacionado con la región que hoy es Sudán, donde los reinos cusitas florecieron con cultura y riqueza. Misraim está asociado con Egipto, una de las mayores civilizaciones de la historia, conocida por su arte, ciencia y grandes construcciones. Fut está conectado con el norte de África, como Libia, mientras que Canaán es conocida como la tierra que se volvió importante para los israelitas. Estas familias, descendientes de los hijos de Noé, muestran cómo todos estamos conectados. El linaje de Cam, en especial, ayuda a entender la relación entre África y las historias bíblicas. A medida que avanzamos en este recorrido, profundizaremos en las historias increíbles de los descendientes de Cam y en el impacto que tuvieron en el mundo antiguo. Estas historias muestran cómo sus orígenes ayudaron a formar identidades y culturas que aún hoy nos inspiran. El papel de Cam y su linaje es muy importante, no solo para la historia de África, sino también para la comprensión de las civilizaciones que marcaron el desarrollo de la humanidad. Cam, uno de los tres hijos de Noé, tiene un nombre que lleva un significado especial. En idiomas antiguos, como el hebreo, su nombre se traduce como caliente, quemado u oscuro. Esto está directamente relacionado con las características físicas de sus descendientes, como la piel más oscura, que se convirtió en una marca única de las civilizaciones que surgieron de su linaje. En el mundo bíblico, los nombres tenían mucho valor y solían reflejar la personalidad, el destino o el papel de quien los llevaba. En el caso de Cam, su nombre nos ayuda a entender el impacto que él y sus descendientes tuvieron en la historia. Los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fut y Canaán dieron origen a pueblos y civilizaciones que fueron muy importantes en el mundo antiguo. Cada uno de ellos dejó un legado que, de alguna manera, ayudó a moldear la historia y a enriquecer la diversidad humana. Estos descendientes muestran cómo todos estamos conectados, con raíces que se extienden por el mundo y que forman parte de una misma historia.
Si crees que Dios tiene un propósito eterno para todas las naciones, comenta: confío en el plan de Dios y comparte tu fe con el mundo. Uz, el hijo mayor, dio origen a un poderoso reino que llevaba su nombre. Este reino se encontraba al sur de Egipto, en lo que hoy es Sudán, y fue conocido por su fuerza militar y sus grandes logros, como las pirámides nubias. Los cusitas desempeñaron un papel importante tanto en la historia africana como en la bíblica. Un ejemplo de ello es el faraón Tiraca, mencionado en el libro de Isaías, lo que demuestra la influencia de esta civilización en su época. Midraim está asociado con Egipto, una de las civilizaciones más increíbles de la historia. Fue de su linaje que surgió esta tierra de cultura avanzada, famosa por sus pirámides, sus conocimientos científicos y sus avances en medicina y gobernanza. Egipto aparece numerosas veces en la Biblia como un lugar de refugio y también de desafíos, lo que muestra el papel especial que tuvo en la historia del pueblo de Dios. Put está relacionado con las regiones del norte de África, como Libia. Aunque la Biblia no ofrece muchos detalles sobre él, se sabe que sus descendientes desempeñaron un papel importante en los intercambios comerciales y culturales de la época. Canaán, por su parte, tuvo una conexión directa con los eventos bíblicos más conocidos. La tierra de Canaán fue escenario de muchas historias, siendo el lugar que Dios prometió al pueblo de Israel, pero también un territorio lleno de desafíos para ellos. Estas historias nos muestran cómo los descendientes de Cam contribuyeron a la formación de grandes civilizaciones y a la historia de la humanidad. Sus logros nos recuerdan cuán rica es la diversidad humana y cómo nuestras raíces están conectadas de maneras sorprendentes. Es una prueba de que, aunque separados por tiempo y lugar, todos compartimos las mismas raíces. Canaán, el menor de los hijos de Cam, se estableció en una región que desempeñaría un papel central en la narrativa bíblica, la Tierra Prometida. Sus descendientes, conocidos como cananeos, se convirtieron en protagonistas de diversas historias bíblicas. Aunque frecuentemente retratados como opositores de los israelitas, los cananeos eran mucho más que eso. Eran agricultores expertos, comerciantes influyentes y constructores hábiles. Su impacto en la historia de esta región es innegable, dejando contribuciones culturales y materiales que moldearon el destino de muchas naciones. Los descendientes de Cam ilustran cómo las civilizaciones antiguas estaban interconectadas, construyendo puentes entre culturas y contribuyendo a la formación del mundo tal como lo conocemos. Al profundizar en nuestra comprensión de estas historias, reconocemos cuán fundamentales fueron estos pueblos, no solo para el contexto bíblico, sino también para el patrimonio colectivo de la humanidad. Uno de los episodios más polémicos y malentendidos de la historia bíblica relacionado con los descendientes de Cam es la llamada maldición de Canaán, relatada en Génesis 9, 20, 27. Este evento ocurrió después del diluvio, cuando Noé, ahora dedicado a la agricultura, plantó una viña y produjo vino. Sin conocer los efectos del alcohol, Noé se embriagó y terminó dormido desnudo en su tienda. Cam, padre de Canaán, entró en la tienda y vio la desnudez de su padre. En lugar de actuar con respeto o discreción, Cam compartió lo sucedido con sus hermanos, posiblemente de forma burlona o irrespetuosa. Sem y Jafet, sin embargo, tuvieron una actitud completamente diferente. Demostrando respeto y un sentido de responsabilidad, entraron de espaldas en la tienda para evitar mirar la desnudez de su padre. Cubrieron a Noé con un manto, restaurando su dignidad sin exponer su vulnerabilidad. Cuando Noé despertó y supo lo que había ocurrido, pronunció una maldición,
Curiosamente, la maldición no fue dirigida a Cam, sino a su hijo Canaán. Maldito sea Canaán, será el siervo más bajo de sus hermanos. Esta declaración profética señaló el futuro de los descendientes de Canaán, quienes, según la narrativa bíblica, serían subyugados por otros pueblos. Y esta historia nos muestra el impacto de las elecciones y actitudes de cada personaje. ¿No es así? ¿Qué podemos aprender del respeto de Sem y Jafet y de las consecuencias de las acciones de Cam? Si deseas seguir explorando estas increíbles lecciones y entender cómo las enseñanzas bíblicas se aplican a nuestra vida hoy, no pierdas más tiempo. Dale me gusta a este video ahora mismo y suscríbete al canal para no perderte contenido como este. Aquí encontrarás historias profundas, reflexiones poderosas y respuestas que transformarán tu visión de la Biblia. Así que, haz clic en el botón de suscribirte y únete a nosotros en este viaje de fe y aprendizaje. Los descendientes de Canaán se establecieron en la región que más tarde sería conocida como la Tierra Prometida. Sin embargo, con el tiempo, desarrollaron prácticas que entraron en conflicto directo con los principios morales y espirituales enseñados por la Biblia. Entre estas prácticas estaban la idolatría y el culto a dioses falsos, frecuentemente acompañados de rituales condenados en las Escrituras. Uno de los actos más impactantes atribuidos a los cananeos era el sacrificio de niños, algo que la Biblia considera profundamente abominable. Debido a estas prácticas, los cananeos enfrentaron el juicio divino, como está registrado en la conquista israelita de Canaán. Esta conquista, descrita en la Biblia, se presenta como el cumplimiento de la maldición de Noé sobre Canaán y una respuesta divina a la corrupción de los cananeos. No obstante, es importante destacar que la maldición fue dirigida exclusivamente a Canaán y sus descendientes, y no a todo el linaje de Cam. A lo largo de la historia, este pasaje ha sido malinterpretado e incluso utilizado para justificar prácticas como la esclavitud y la discriminación contra los pueblos africanos. Sin embargo, la Biblia es clara al limitar la maldición a los descendientes de Canaán, sin aplicarla a Cus, Mizraim o Fut, los otros hijos de Cam. Comprender correctamente esta narrativa es esencial para evitar malentendidos que pueden perpetuar ideas erróneas. También nos ayuda a valorar el papel de cada linaje descrito en la Biblia, mostrando cómo cada grupo contribuyó de manera única a la formación de la historia y la humanidad. Al reflexionar sobre la historia de los cananeos y sus descendientes, somos recordados de que la Biblia nos invita a aprender del pasado, reconociendo la justicia divina y la importancia de actuar con respeto, responsabilidad y obediencia a las enseñanzas de Dios. Si reconoces que la Biblia une a todas las tribus y naciones en un solo propósito, comenta: Dios es fiel, y fortalezcamos juntos este poderoso mensaje. Es muy importante corregir las interpretaciones erróneas que se han hecho a lo largo de la historia sobre la maldición de Canaán. Este pasaje bíblico nunca fue una condena a los pueblos africanos, ni debe ser utilizado como justificación para la esclavitud. En cambio, nos ofrece una lección poderosa sobre la importancia del respeto en las relaciones familiares y las consecuencias de actitudes que deshonran y lastiman a otros. Al comprender el contexto real de esta historia, podemos deshacer mitos perjudiciales y valorar el mensaje bíblico por lo que realmente enseña. El papel de África en la Biblia es mucho más significativo de lo que muchos imaginan. Sus tierras y pueblos aparecen en momentos cruciales de las Escrituras, mostrando cómo la historia de África está profundamente conectada con el plan de Dios para la humanidad. Uno de los ejemplos más notables es Egipto, llamado en las Escrituras las tiendas de Cam,
Salmos 78, 51, 105, 23, 27. Egipto desempeñó papeles importantes y variados a lo largo de la historia bíblica. Fue un lugar de refugio para Abraham durante un periodo de hambre, Génesis 12:10, y también donde José alcanzó gran poder en la corte del faraón, transformando a Egipto en una tierra de salvación para los israelitas, Génesis 41. Al mismo tiempo, Egipto fue un escenario de sufrimiento, donde generaciones de israelitas vivieron como esclavos hasta que Dios los liberó con señales poderosas en el Éxodo. Éxodo 1, 8, 1, 14, 14, 21, 31. Más al sur encontramos a Cus, que muchos estudiosos asocian con la región de Etiopía. Esta tierra es mencionada en varias profecías y narrativas bíblicas. En Isaías, Cus es descrita como una tierra de gran fuerza y belleza, llena de recursos naturales, siendo llamada tierra de alas que susurran más allá de los ríos de Cus. Isaías 18, 1, 2. Esta descripción destaca la riqueza y la importancia de esta región, que llamó la atención de profetas y escritores bíblicos. Ezequiel también menciona a Cus en sus profecías, mostrando su relevancia geopolítica como un importante aliado en conflictos y alianzas del mundo antiguo, Ezequiel 30, 4, 9. Otro momento significativo que conecta a África con la historia bíblica se encuentra en el libro de Hechos. El relato del eunuco etíope, Hechos 8, 26, 40, nos presenta a un oficial de alto rango que servía a la reina Candace de Etiopía. Este hombre es descrito como alguien que buscaba la verdad. Durante su viaje, se encontró con Felipe, el evangelista, quien le explicó las Escrituras y lo bautizó. Este evento es especialmente significativo porque muestra a uno de los primeros gentiles en convertirse al cristianismo, simbolizando la expansión del Evangelio hacia los lugares más lejanos del mundo conocido. Esta historia destaca la importancia espiritual de África en los inicios de la Iglesia cristiana. Además, la presencia de África en la Biblia no se limita a las narrativas espirituales, sino que también abarca el comercio y los intercambios culturales. La visita de la reina de Sabá a Salomón, 1 Reyes 10, 1, 13, es un ejemplo claro de esto. Ella llevó al rey Salomón regalos preciosos, como oro, especias y piedras raras, demostrando la riqueza y la influencia de los gobernantes africanos. Su visita también simboliza cómo los reinos africanos estaban conectados con otras naciones y desempeñaban papeles importantes en las relaciones internacionales de la época. Estas historias muestran que África nunca estuvo aislada del resto del mundo bíblico. Siempre fue una parte fundamental de la narrativa divina, moldeando y siendo moldeada por eventos importantes. Al estudiar estas conexiones, descubrimos cómo África contribuyó a la historia bíblica y al desarrollo de la humanidad. Es un recordatorio de que la Biblia valora la diversidad y celebra la interconexión de todos los pueblos en el plan de Dios. La Biblia nos presenta una riqueza de historias que incluyen figuras y civilizaciones africanas profundamente conectadas con el plan divino. Estas narrativas destacan el valor, la fe y la influencia de individuos cuyas acciones dejaron un legado duradero en la historia bíblica y en la fe cristiana. Al conocer sus historias, comprendemos cómo África desempeñó un papel esencial en la narrativa de las Escrituras, mostrando la conexión entre sus culturas y el plan de Dios para la humanidad. Ebed-Melech, un oficial etíope en la corte del rey Sedequías, es una de esas figuras notables. Su historia tiene lugar durante un periodo de gran turbulencia en Judá, cuando Jerusalén enfrentaba la destrucción inminente a manos de Babilonia. El profeta Jeremías, que proclamaba valientemente el mensaje de Dios, fue arrojado a una cisterna por sus palabras incómodas.
Jeremías 38:6. En este momento crítico, Ebed-Melech demostró gran valentía y compasión. Arriesgó su posición y seguridad para acercarse al rey y abogar por la liberación de Jeremías. Con el permiso real, utilizó cuerdas y trapos viejos para rescatar al profeta de la cisterna, salvando su vida. Como recompensa por su fe y misericordia, Ebed-Melech recibió la promesa de protección divina. Jeremías 39:15-18. Su historia es un poderoso ejemplo de valentía moral y muestra cómo figuras africanas tuvieron un papel importante en la narrativa bíblica. Otra figura africana significativa en la Biblia es Simón de Cirene, mencionado en el Nuevo Testamento en uno de los momentos más intensos de la historia cristiana. Cuando Jesús cargaba su cruz hacia el Gólgota, Simón fue llamado para ayudarlo. Mateo 27:32, Marcos 15:21, Lucas 23:26. Cirene, ubicada en la actual Libia, era una ciudad próspera con una fuerte presencia de comunidades judías y africanas. El acto de Simón, al cargar la cruz junto a Jesús, simboliza el sufrimiento compartido, la empatía y el discipulado global. Esta conexión directa entre África y el sacrificio de Cristo es profundamente significativa. Además, la mención de sus hijos, Alejandro y Rufo, Marcos 15:21, sugiere que su familia desempeñó un papel activo en la iglesia primitiva, fortaleciendo aún más el impacto de su historia. Otro ejemplo fascinante es Nimrod, descendiente de Cus, mencionado en el libro de Génesis, Génesis 10:8-10. Nimrod es descrito como un poderoso cazador y el fundador de grandes ciudades como Babel, Erech y Nínive. Es reconocido como uno de los primeros constructores de imperios, simbolizando la ambición, la ingeniosidad y la organización que marcaron los inicios de la humanidad. Las tradiciones rabínicas exploran su figura como una personalidad compleja, destacando tanto su gran influencia como lecciones cautelares sobre el uso del poder. Su historia demuestra cómo los descendientes de Cus, y por extensión África, contribuyeron significativamente al desarrollo urbano y a la gobernanza en el mundo antiguo. Estas figuras no son casos aislados, sino parte de un panorama mucho más amplio. La narrativa bíblica está llena de conexiones con civilizaciones africanas, como el poderoso reino de Cus y las redes comerciales dinámicas del norte de África. Estas historias nos recuerdan el papel vital de África en la formación de la historia humana y en la construcción de la fe cristiana. Reconocer estas contribuciones no solo amplía nuestra comprensión de las Escrituras, sino que también celebra el impacto duradero de los pueblos africanos en el desarrollo del plan de Dios. Las historias de Ebed-Melech, Simón de Cirene, Nimrod y muchos otros nos invitan a ver la Biblia como una narrativa verdaderamente global, donde cada pueblo y cultura tiene su lugar único e importante. Al explorar estas conexiones, podemos entender mejor cómo Dios utiliza a todas las naciones y personas para cumplir su propósito eterno. Estas narrativas nos inspiran a valorar la diversidad y a reconocer el papel especial de África en el plan divino. La geografía y la ubicación estratégica de África hicieron de este continente un lugar de nacimiento de civilizaciones y un punto de conexión crucial para el mundo antiguo. El río Nilo, con su importancia vital para Egipto y Cus, fue una fuente esencial de vida, permitiendo el desarrollo agrícola, la prosperidad económica y el intercambio cultural. Egipto, frecuentemente llamado el granero del mundo antiguo, Génesis 41, 48, 49, dependía de la abundancia del Nilo para alimentar no solo a su propia población, sino también a otras naciones vecinas. El río conectaba el interior de África con el Mediterráneo y el Oriente Próximo, facilitando el comercio y el intercambio de ideas entre culturas. Cus
Situado en las áreas que hoy comprenden Sudán y Etiopía, desempeñó un papel central en el mundo antiguo. Este reino fue conocido por su habilidad en la metalurgia, sus impresionantes construcciones arquitectónicas y su compleja red comercial que conectaba África con la península arábiga y más allá. La Biblia menciona a Cus en numerosas ocasiones, destacando su importancia, Isaías 18, Ezequiel 29. Este reino no solo prosperó internamente, sino que también interactuó con otras potencias como Egipto e Israel, mostrando cómo estaba integrado en el plan redentor de Dios. En el norte de África, regiones como la antigua Libia y la ciudad Fenicia de Cartago también desempeñaron roles importantes en la historia. Cartago, aunque no es mencionada directamente en la Biblia, era una potencia marítima conocida por su influencia estratégica y comercial. Las redes comerciales de esta región conectaban África con Europa y el Oriente Próximo, fortaleciendo aún más los lazos entre diferentes pueblos. Además, estas áreas albergaron comunidades judías de la diáspora y cristianos primitivos, creando un espacio de intercambio cultural y religioso que marcó la historia antigua. Etiopía, mencionada frecuentemente en textos bíblicos e históricos, tenía una reputación de riqueza y sabiduría. La famosa visita de la reina de Sabá al rey Salomón, Primera Reyes 10, 1-13, es un claro ejemplo de esto. Ella llevó regalos lujosos como oro, especias y piedras preciosas, simbolizando la conexión entre África y los centros espirituales e intelectuales del mundo bíblico. Aunque la Biblia no proporciona muchos detalles sobre el origen exacto de la reina, tradiciones etíopes como el Kebra Nagast sugieren que provenía del reino de Aksum y que su encuentro con Salomón generó una descendencia que unió la historia de sus pueblos. Esta historia ilustra no solo los lazos entre África e Israel, sino también el intercambio de ideas y valores entre estos reinos. Las rutas comerciales de África expandieron aún más su influencia, conectando el continente con la península arábiga, el sur de Asia y otras regiones. Los descendientes de Cus, por ejemplo, están frecuentemente asociados con el sur de Arabia, lo que muestra que los lazos entre estas áreas iban más allá del comercio, involucrando también el intercambio de creencias y tradiciones culturales. Estas conexiones destacan cómo África fue una pieza central en la formación del mundo antiguo, participando activamente en un intercambio dinámico de bienes, ideas y valores espirituales. África y su profunda relación con la Biblia revelan una historia rica y llena de significado. Desde los descendientes de Cam hasta los grandes reinos de Egipto y Cus, vemos cómo los pueblos y tierras africanos desempeñaron roles fundamentales en el desarrollo del plan divino para la humanidad. Figuras como Ebed-Melech, quien mostró valentía al salvar a Jeremías, Simón de Cirene, quien ayudó a Jesús a cargar la cruz, y la reina de Sabá, quien buscó sabiduría y llevó regalos a Salomón, son ejemplos notables de fe, sabiduría y fortaleza que resuenan en las Escrituras. Estas historias nos recuerdan que África no solo contribuyó al desarrollo del mundo antiguo, sino que también desempeñó un papel central en el plan de Dios. Al entender estas conexiones, podemos valorar aún más la riqueza de las culturas africanas y su impacto duradero en la historia de la fe y la humanidad. Estas narrativas celebran la diversidad y la interconexión de todos los pueblos en la gran historia bíblica. Estas historias muestran que África nunca fue una espectadora distante, sino que siempre estuvo activamente involucrada en el plan de Dios. Desde la compasión de Ebed-Melech al rescatar a Jeremías, pasando por el acto simbólico de Simón de Cirene al cargar la cruz, hasta la búsqueda de la sabiduría divina por parte de la reina de Sabá.
cada una de estas historias destaca las contribuciones espirituales, culturales e históricas de África. La ubicación estratégica de África también fue esencial. Geográficamente, fue un verdadero crisol de civilizaciones y un puente que conectaba diferentes pueblos y culturas. El río Nilo, por ejemplo, fue fundamental para el florecimiento de grandes reinos como Egipto y Cus. Sus aguas no solo sustentaron la agricultura, sino que también impulsaron el comercio y el intercambio de ideas entre naciones. Además, las rutas comerciales africanas extendieron su influencia a lo largo del Mediterráneo, la península arábiga e incluso el sur de Asia, enriqueciendo el mundo antiguo y ampliando su impacto. Esta dinámica ayudó a dar forma a la narrativa bíblica, demostrando el papel integral y vibrante de África en el plan divino. Sin embargo, el papel de África en la Biblia va mucho más allá de su relevancia histórica. Las Escrituras señalan un futuro en el que África ocupa un lugar central en el plan redentor de Dios. Profecías de Isaías y Ezequiel hablan de un tiempo en que naciones como Egipto y Cus se unirán en adoración al único Dios verdadero. El Salmo 68:31 declara con fuerza: vendrán príncipes de Egipto. Etiopía pronto extenderá sus manos hacia Dios. Estos pasajes nos recuerdan que el papel de África en el plan de Dios es continuo y profundamente significativo. Nos invitan a mirar hacia el futuro con esperanza, reconociendo que todos los pueblos, incluidas las naciones africanas, forman parte del propósito divino. Las contribuciones de África a la Biblia no son solo historias del pasado, continúan resonando en el presente, recordándonos la importancia de la diversidad y la unidad en la creación de Dios. Estas narrativas destacan cómo cada nación, cultura y persona es única, pero todas están conectadas por un propósito mayor. El legado de África en la Biblia nos enseña sobre el poder de la fe, la importancia de la inclusión y la verdad eterna de que todas las tribus, lenguas y naciones están invitadas a adorar ante el trono de Dios, como se describe en Apocalipsis 7:9. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Si estas historias y lecciones bíblicas te han brindado una nueva perspectiva, permíteme preguntarte: ¿alguna vez has pensado en aplicar las enseñanzas de la Biblia no solo en tu vida espiritual, sino también en la forma en que manejas tus finanzas? Así como vimos en el video, las elecciones y actitudes que tomamos pueden cambiar por completo el rumbo de nuestra vida e incluso el de las generaciones futuras. Y eso es exactamente lo que descubrirás en Riquezas Eternas, cuyo enlace he dejado en los comentarios fijados. Este guía transformador revela cómo los principios bíblicos sobre la prosperidad financiera pueden traer abundancia y propósito a tu vida. No permitas que la falta de conocimiento te impida alcanzar todo lo que Dios ha preparado para ti. Haz clic en el enlace ahora mismo y comienza a construir un legado de sabiduría y prosperidad basado en la palabra de Dios. Aprovecha esta oportunidad para crecer tanto espiritual como financieramente. Y recuerda, tu jornada no termina aquí. Dale me gusta a este video, compártelo con tus seres queridos y suscríbete al canal para seguir explorando el increíble plan de Dios para tu vida. Hasta el próximo video y que Dios te bendiga grandemente.